Hola chicos, buenos días. Prendan sus cámaras ahora sí, por favor. Bueno, vamos a empezar. Les había comentado que las exposiciones las vamos a dejar pendientes para realizarlas en una sesión de tutoría, ¿sale? Entonces, el día de hoy y el próximo jueves, si es que no me da tiempo hoy, termino de mostrarles los temas que están incluidos en el módulo 2. Y así vamos a pasar a la evaluación que viene en su libro para que esto les sirva como guía. ¿Sale? Entonces, ahorita van a hacer su respectivo apunte y van a anotar también las preguntas que yo les voy a indicar, por favor. ¿Sale? Chicos, los demás que tienen su cámara apagada, por favor. Bueno, les comento también, el día, si terminamos hoy los temas, voy a subir el apartado a Classroom para que ya puedan subir todos sus apuntes de las exposiciones. Recuerden que voy a tomar en cuenta la calidad de la información, si pusieron imágenes, si respondieron todas las preguntas. Entonces, en base a eso, yo voy a poderles calificar. Ahora, como prácticamente todas las asistencias que forman parte de las exposiciones las dejamos pendientes, toda esta información que me van a enviar en un solo archivo de PDF va a valer un punto, ¿sale? Obviamente dentro de la evaluación. Entonces, para que por favor no se les vaya a pasar, chicos, y sí necesito que el día que yo les dé como límite para mandar sus apuntes, lo hagan, ya que el día martes, el próximo martes, es su examen y ya saben que al otro día se entregan calificaciones, entonces ya no voy a poder recibir ninguno de sus trabajos. ¿Sale? Entonces, el fin de semana estuve recibiendo algunos de los trabajos que no habían entregado algunos de sus compañeros. Obviamente les había comentado que va a bajar la calificación, pero pues sí van a tener cómo ser evaluados. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿No? Bueno, entonces vamos a empezar, ¿sale? ¿Quién me puede recordar cuál fue el último tema que vimos con ustedes, por favor? ¿Alguien se acuerda? Vimos desertificación, sí lo vimos. También vimos la convención contra la desertificación. Hasta ahí, maestra. ¿Hasta ahí? Ok, gracias. Bueno, chicos, entonces ahora vamos a pasar al tema de pérdida de biodiversidad, ¿sale? Entonces, chicos, vayan haciendo sus anotaciones. En caso de que vaya muy rápido, porque seguramente así va a pasar, no voy a ir algo rápido, y les hace falta algún tema de anotar, pues vuelven a ver el video que voy a subir a YouTube y ya pueden hacer con más calma sus apuntes, sus anotaciones, ¿sale? De todas maneras, ahorita traten de abarcar lo mayor posible para que el día que suba el apartado nada más es de tomar fotos, subirlo y ya no tengan que hacer nada. Bueno, entonces, primero vamos a conocer qué es biodiversidad, ¿sale? Bueno, esto, su nombre lo dice, es una amplia gama o una amplia variedad de todos los seres vivos que se encuentran en un ecosistema, ¿sale? Estos pueden ser plantas, animales, microorganismos, etc. Entonces, ahora vamos a ver a qué se refiere la pérdida de biodiversidad, ¿sale? Es una gran problemática a gran escala a nivel mundial, ya que se encuentran amenazadas muchas de las especies con las cuales contamos. Y esto es muy importante, ya que recuerden que cada uno de estos seres vivos pues forma parte importante del ecosistema para poder realizar todos los procesos, por ejemplo, las cadenas tróficas, los ciclos biogeoquímicos, entonces son de gran importancia y si se ven amenazados, pues también obviamente nosotros vamos a carecer de muchas cosas de las cuales ocupamos para poder sobrevivir. La riqueza y la diversidad de la flora, fauna y ecosistemas que son fuente de vida para el ser humano y las bases del desarrollo sustentable se encuentran en un grave peligro. Esto se debe a muchas cuestiones, a lo mejor la tala de árboles, que es la deforestación, las sequías, el cambio climático, obviamente porque las especies tienen que migrar hacia otros lados en los cuales encuentren una mejor calidad de vida. Muchas veces la adaptación de estos seres vivos pues tarda mucho. Algunos logran sobrevivir, pero otros no, ¿sale? Como les decía, todos tenemos la capacidad de adaptarnos,
pero durante este proceso pueden pasar largo tiempo y en ese proceso muchas especies pueden desaparecer. Uno de los graves problemas, como les comentaba, es la desertificación a nivel global. Últimamente han desaparecido aproximadamente 800 especies y otras 11,000 están amenazadas. Como les decía, otras de las causas que provocan la pérdida de la biodiversidad, no solamente en México, sino a nivel mundial, pues son los incendios, las guerras, obviamente, porque muchas veces se dan incendios en estos lugares, igual tala de árboles, y también algunos desastres naturales, como las inundaciones, las sequías, ¿sale? Etcétera. Ahora nos vamos a enfocar un poquito en la biodiversidad de México, ¿sale? No sé si sabían, chicos, México se encuentra entre los primeros niveles a nivel mundial en biodiversidad. Tenemos una gran variedad tanto de plantas como de animales que pues obviamente forman parte importante del planeta, ya que estamos siendo proveedores de muchos recursos naturales para todo el mundo. Pero pues también tenemos estas problemáticas en la cual muchas especies están en peligro de extinción, ¿sale? Entonces, México se encuentra entre los primeros lugares, al igual que Chile, Argentina, Colombia, Costa Rica, ¿sí? Partes de Latinoamérica. Pero, como les decía, se encuentra en grave peligro muchas de sus especies por todas estas problemáticas ambientales que se están dando principalmente. Aquí, por ejemplo, en este mapa pueden ver, a nivel mundial, México ocupa, por ejemplo, el 5º lugar en plantas, el 2º lugar en mamíferos, y ahí viene la cantidad de especies que se encuentran aproximadamente, el 2º lugar en reptiles, el 4º lugar en anfibios y el 11º lugar, en aves, ¿sale? Entonces, vemos que tenemos una amplia variedad de animalitos en nuestro país que pues es muy importante cuidar. Aquí, como ven en la parte izquierda, pues también aparecen los países que se encuentran en los primeros lugares de biodiversidad. Bueno, entonces, otra de las causas por las cuales se da la pérdida de esta biodiversidad es la sobreexplotación e uso ilegal de recursos naturales, los incendios forestales, muchas veces se dan de manera espontánea, pero otras las provoca el hombre. También la introducción de especies invasoras y el cambio climático global. Bueno, como resultado a todas estas problemáticas se extendió una norma oficial, que es la 059 de la Semarnat en el 2001, el cual reconoce actualmente 2,583 especies mexicanas en alguna condición de riesgo. Obviamente hay niveles, hay algunas especies que se encuentran en riesgo extremo, otras en un bajo nivel, pero aún así, pues es importante conocer esta problemática. Aquí vemos otro mapa en el cual se encuentran, por ejemplo, que de plantas vasculares tenemos aproximadamente 969 especies, de hongos tenemos 46 especies, de algas tenemos 8 especies, de invertebrados 46, vertebrados 1514. Y vemos aquí el índice en el cual se encuentran en peligro. Las que se encuentran en peligro serían en mayor instancia las plantas y los vertebrados, ¿sale? Tenemos aquí 199 y en las plantas 142. Ay, espérame, es que se están integrando compañeros. Ya. Bueno, entonces, como les decía, también la deforestación es una problemática muy grande, ya que en los diferentes arbolitos pues se encuentran, o más bien viven ahí muchas de las especies que están en peligro de extinción. Entonces, si están acabando con su hábitat, obviamente ellos también corren un alto riesgo de desaparecer, ¿sale? La ampliación de carreteras también es otro factor muy importante, ya que pues para que las puedan construir, pues tienen que acabar con muchas zonas naturales para poder generar todas estas áreas. Aquí les puse algunos puntos importantes acerca de las especies
en México, ¿sale? Y también existen áreas que están o organizaciones que se dedican a cuidar áreas protegidas, ¿sale? Esto es con la intención precisamente de preservar aquellas especies que están en un alto riesgo de extinción para poder así fomentar pues su índice de natalidad, aumentarlo, ¿sale? Y obviamente generan condiciones adecuadas para que estas especies puedan sobrevivir. Ahora, chicos, la actividad complementaria a este tema es lo siguiente, noten por favor, en su libreta me van a escribir 30 datos importantes en forma de lista que se encuentran en el informe de la Semarnat, ¿sale? Que es de la biodiversidad en México. La página se las dejé aquí, chicos, aquí abajito. Entonces, si le quieren tomar captura para que la puedan anotar. ¿Sí se ve completa? Porque a mí no me parece. Sí, ok. Entonces, anótenla, por favor, chicos. Es sobre la biodiversidad en México y me van a poner en lista 30 datos importantes, los que ustedes quieran, que les hayan parecido más sobresalientes, ¿sale? Bueno, entonces continuamos. Chicos, las preguntas para ese tema, antes de que se me pase. ¿Cuáles son las causas? La número 1, ¿cuáles son las causas por las cuales se encuentran en peligro muchas especies? ¿Cuáles son las causas por las cuales se encuentran en peligro muchas especies? Número 2. ¿Qué estrategias utilizarías? ¿Qué estrategias utilizarías para prevenir esta problemática? ¿Qué estrategias utilizarías para prevenir esta problemática? ¿Sale? Y pasamos ahora sí, al siguiente tema, que es deforestación. ¿A qué se refiere este término? Bueno, es la pérdida de bosques provocada por la acción del hombre, ¿sale? La tala de árboles, quitar los árboles de su ecosistema. ¿Cuáles son algunas causas y factores que llevan a la deforestación a gran escala, que hoy en día ya es a gran escala porque se ha vuelto una problemática muy importante a nivel mundial? Bueno, es la tala y la quema de árboles. La quema en muchas de las ocasiones obviamente es provocada por el hombre, en otros tantos se da por incendios forestales de manera natural, pero en la gran mayoría por la mano del hombre. También por la habilitación de tierras para agricultura, es decir, tienen que quitar todos estos árboles, todos estos recursos naturales para poder dejar un amplio espacio y poder utilizarlo como terrenos de agricultura, de pastoreo, ¿sale? También extracción de petróleo y minerales. Sabemos que en la tierra pues se encuentran muchos minerales que las grandes empresas utilizan para poder elaborar todos los productos que nos proporcionan. Entonces, la extracción de estos minerales pues también forma parte de la deforestación. La construcción de presas, asentamientos humanos, como les comentaba hace un ratito, necesitan quitar todas estas áreas verdes para poder construir carreteras, para construir ciudades enteras. También la ignorancia del valor intrínseco y leyes medioambientales eficientes, ¿sale? Que no existe el acorde establecido de las leyes para poderse llevar a cabo de una manera adecuada y poder proteger todas estas áreas. Entonces el gobierno también tiene mucho que ver en la deforestación porque muchas veces está coludido con las grandes organizaciones, con las grandes empresas para poder realizar estas prácticas de deforestación. Y la agricultura itinerante de roza. Esto se refiere, chicos, exactamente a quitar grandes hectáreas de árboles, de vegetación, para poder dejar espacio y poder los agricultores, sembrar sus productos. Entonces, a eso se refiere este último. ¿Cuáles serían las consecuencias de esta problemática? Pues la erosión del suelo, lo que provoca las inundaciones o sequías. ¿Qué es la erosión del suelo? Es un desprendimiento de alguna de las capas superiores de la tierra, ¿sale? No sé si se han dado cuenta en algunas
tipos de tierra que está como seco y hasta como que se empiezan a hacer grietas. Es por eso, porque se están desprendiendo, se está erosionando el suelo, perdón. También alteraciones climáticas. Obviamente, si nosotros perdemos árboles, perdemos gran cantidad de oxígeno, el cual nos proporciona vida. Entonces, esto genera también un cambio en el clima de manera drástico. Reducción de las diferentes especies de plantas y animales. Obviamente, como les decía, muchas de las especies habitan en los arbolitos o dependen de ellos para poder sobrevivir. Entonces, si desaparecen los árboles, desaparecen muchas de las especies. El calentamiento global de la Tierra, porque al estar deforestando los bosques, no puedes eliminar el exceso de dióxido de carbono en la atmósfera, ¿sale? Entonces, estos elementos son indispensables para poder sobrevivir. Y exceso de dióxido de carbono en la atmósfera también, ¿sale? ¿Y esto por qué? Por todos los gases que se están utilizando, o que se están desprendiendo con muchas de las acciones que nosotros hacemos. Por ejemplo, las grandes industrias, el usar automóvil, entre otros. Aquí tenemos algunos datos. Se estima que la deforestación avanza aproximadamente 17 millones de hectáreas al año. ¿Sale? Entonces, es una grave problemática ya que esto sigue en aumento y obviamente, si sigue así, pues vamos a quedarnos con menos áreas verdes, con menos recursos naturales. Los bosques pueden mitigar los efectos del cambio climático a través de los servicios ambientales que prestan. La pérdida de los bosques genera importantes emisiones de los GI. ¿Qué son los GI, chicos? ¿Alguien sabe? Gases del efecto invernadero, ¿sale? A eso se refiere. Entonces, genera emisiones de gases del efecto invernadero, representando casi 17% del total. Bueno, ahora vamos a enfocarnos a la deforestación en México, ¿sale? Con algunos datos que tengo aquí. En México existen poco más de 138 millones de hectáreas de bosques, incluyendo vegetación de zonas áridas. Aproximadamente 65 millones corresponden a bosques templados y selvas tropicales. En el periodo del 2002 al 2007 aproximadamente se perdieron 155,000 hectáreas al año y se degradaron entre 250 y 300,000 hectáreas al año. Entonces, como les decía en un dato anterior, la deforestación se va incrementando y al año perdemos muchísimas hectáreas que si las juntamos de país en país, pues suman una gran cantidad. Aquí, por ejemplo, puse dos mapas en el cual vemos, en el primero, la superficie total afectada en hectáreas en varios de los estados y en el de abajo, superficie total incendiadas. Obviamente, perdemos gran cantidad de estas áreas naturales por los incendios, ya que estos avanzan de manera muy rápido. Entonces, también esto es un factor muy determinante en la deforestación, ¿sale? Aquí, por ejemplo, ¿cuáles son los estados que se encuentran con más incidencia, chicos, en el primer mapa? Los que están en color verde fuerte. ¿Qué estados son? A ver, chicos. Vemos, chicos, que tenemos varios tonos, ¿sale? Entonces, debemos conocer cuáles son aquellos estados en los cuales existe una gran incidencia de estas problemáticas ambientales, también cuáles son los estados que cuentan con diferentes tipos de biodiversidad, porque así también vamos a poder conocer el grado de problemáticas en esos estados, ¿sale? Entonces, vamos a pasar a la siguiente. ¿Cuáles son las causas directas de la deforestación en México? Tenemos el incremento de la frontera agrícola y la ganadería. Aquí en esta imagen, como ven, obviamente se están talando muchísimas áreas, muchísimos árboles para poder precisamente dejar estas áreas, estos espacios para poder las personas que se dedican a la agricultura y ganadería poder hacer sus actividades. Entonces, a esto también se le llama zona agrícola de rosa, ¿sale? La tala ilegal junto con los incendios forestales, la expansión de áreas urbanas e industriales, plagas y enfermedades de los árboles. Obviamente los árboles, las plantas también pueden ser contaminadas con diferentes
microorganismos que los van a afectar y en muchas de las ocasiones pues hacen que estos desaparezcan. Las causas indirectas de la deforestación en México, ¿cuáles son? Bueno, factores económicos, políticos, tecnológicos, culturales y demográficos que ayudan a que se realicen los factores directos, ¿sale? Que es la tala, la expansión de estas áreas, las plagas. Entonces vemos que las causas indirectas pues son un factor muy importante para que se puedan dar todas estas problemáticas. Y aquí tienen que ver la economía, la política y la ciencia, la tecnología para poder realizar, por ejemplo, muchas industrias. ¿Cuáles serían algunas acciones para poder mitigar esta problemática forestal? Bueno, manejo mejorado de tierras agrícolas, para que haya menos erosión de suelos y más carbono orgánico en el suelo, sistemas agroforestales, actividades de reforestación, restauración de áreas degradadas. Entonces, aquí pues el gobierno tiene que realizar muchas actividades, realizar diferentes planteamientos para poder proteger estas áreas, ya que en muchos de los casos vemos que estos están coludidos con las grandes empresas para poder elaborar todas estas cosas, pero pues sí deben poner un poquito más de atención en todos los efectos que se están provocando, ¿sale? Bueno, chicos, anoten las preguntas de ese tema para pasar al siguiente. Anota dos causas de la deforestación. Dos causas de la deforestación. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los gases que se incrementan? ¿Cuáles son los gases que se incrementan con la deforestación? ¿Sale? Ahora sí, pasamos al siguiente tema, que es la capa de ozono. Bueno, primero vamos a conocer qué es el ozono. El ozono es un gas compuesto de moléculas de ozono, que se escribe O3, que consiste de 3 átomos de oxígeno, ¿sale? El término capa de ozono describe la zona de mayor concentración de estas moléculas de ozono en la atmósfera. La capa tiene un grosor aproximado de 10 a 20 kilómetros y envuelve a todo el planeta, ¿sale? Es como una burbuja que está fuera de la Tierra para protegerlo así de todas las radiaciones ultravioletas producidas por el Sol. Entonces, esta capa, si no existiera, obviamente, no podríamos sobrevivir en el planeta porque ya que estaremos en un calentamiento excesivo e insoportable que no existiría la vida. Entonces, esa es una de las importancias de tener y de mantener la capa de ozono porque es como nuestro escudo contra los rayos solares, ¿sale? Bueno, ahora vamos a conocer que la capa de ozono pues está degradando debido a todos los gases que se están yendo hacia la atmósfera que nosotros producimos con el coche, con las industrias y con todos los procesos naturales obviamente que existen, ¿sale? En los años 70 empezaron a ver que se estaba haciendo como un pequeño agujero que es la degradación de la capa de ozono, el cual tiene que ver mucho por todos estos gases que se están desprendiendo, principalmente por los CFC, ¿sale? Que son los clorofluorocarbonos, que son los principales gases que están afectando esta degradación de la capa de ozono. Obviamente, los gases del efecto invernadero se dan de manera natural, chicos, ya lo habíamos visto,
pero hoy en día, con todo lo que estamos haciendo, estos gases están teniendo una alta concentración, al igual que los CFC, por ejemplo, el dióxido de carbono está teniendo índices muy altos de concentración en la atmósfera. Entonces, esto está haciendo que la capa de ozono se esté debilitando cada día más, ¿sale? Aquí, como les decía, tienen que ver los CFC, los disolventes, las espumas, los aislantes, ¿sale? En estos artículos, chicos, es donde vamos a poder encontrar estos gases que están dañando de manera significativa la capa de ozono, que son en los refrigeradores, en las espumas, en los aerosoles que nosotros utilizamos. Ahora, es un proceso muy importante porque tarda de 2 a 5 años en transportarse a la atmósfera, todos estos gases. Y ya estando en la atmósfera, estos pueden tardar hasta 100 años en poder desaparecer. Es por eso que la problemática de la degradación de la capa de ozono se está dando de manera más rápida, ¿sale? ¿Por qué? Porque todos estos gases se están acumulando ahí y pues la están debilitando. ¿Cuáles serían algunos efectos del agotamiento de la capa de ozono para la salud? Obviamente, una exposición creciente a los rayos ultravioleta pueden reprimir el sistema inmunológico y dañar el ADN. Los resultados son incidencias mayores a enfermedades infecciosas, así como los efectos adversos a programas de inoculación. También pueden causar cáncer de piel, pueden causar cataratas. Entonces, vemos que es muy importante, chicos, también tomar en cuenta medidas para poder cuidarnos nosotros de estos rayos ultravioleta que obviamente cada día son más fuertes, ¿sale? ¿Cómo podemos hacerlo? Pues a través de bloqueadores, utilizar gafas de sol también para evitar que las radiaciones nos lleguen directamente a la vista, porque pues sí pueden generar a la larga problemáticas de vista. En plantas y animales también tienen un efecto, estos rayos que están pasando a través de la capa de ozono. ¿Cuáles serían estos efectos en plantas y animales? Obviamente, las plantas van a irse desgastando porque las están quemando. Ya no van a crecer de manera normal, van a tener diferentes alteraciones. En los animales, obviamente, también, ¿sale? No sé si se han dado cuenta, chicos, ustedes que tienen sus plantitas, los que las tienen en el sol, que algunas de las hojas pueden presentar como diferentes tonalidades a lo mejor más cafés, amarillentas, sale así como pequeños manchones. Es por esto, son por los rayos que están pasando y que están afectando la salud de las plantas. Bueno, ahora vamos a pasar con la contaminación atmosférica. Para las preguntas anteriores, chicos, van a notar 2 causas y 2 consecuencias, ¿sale? De este tema, de la capa de ozono. Y de la degradación, obviamente. Ahora, para pasar a la contaminación atmosférica. Bueno, ¿a qué se refiere esto? Es toda sustancia ajena a la composición del aire que compone la atmósfera, de modo que implica un riesgo o un daño para la vida. Los contaminantes en la atmósfera proceden de 2 tipos de fuentes emisoras. La primera son naturales y la segunda son antropogénicas. ¿A qué se refieren los naturales? Bueno, son aquellos contaminantes que provienen, por ejemplo, de volcanes activos, de incendios forestales, de descomposición de materia orgánica en el suelo y en los océanos, ¿sale? Entonces, obviamente, por ejemplo, los volcanes están contaminando, generando ciertas sustancias químicas que pueden alterar también nuestra salud y pues obviamente el medio ambiente. Ahora, las antropogénicas se refieren a todas aquellas actividades humanas. Por ejemplo, las industrias, el utilizar el automóvil, ¿sale? Toda la basura que nosotros estamos generando, porque recuerden que esta genera diferentes gases que se van a la atmósfera y pues obviamente es un contaminante muy importante, ¿sale? Entonces, los contaminantes atmosféricos, chicos, son 2, naturales y antropogénicos. Por ejemplo, los volcanes
Como les decía, son una fuente de ciertas sustancias como son los óxidos de azufre. Los incendios forestales son principal fuente, por ejemplo, de monóxido de carbono, dióxido de carbono y óxidos de nitrógeno. Entonces, todo lo que están generando al quemarse, pues se va a la atmósfera y genera una gran contaminación ambiental. Los mares, por ejemplo, son principal fuente de partículas de sal que se depositan en la atmósfera. Recuerden que obviamente el agua se evapora y pues con ella gran cantidad de sal también se transforma, sube a la atmósfera y también lo contamina. Ahora vamos a ver cuáles son los principales focos antropogénicos de emisiones primarias. Bueno, recuerden que los factores antropogénicos son aquellos producidos por el hombre, ¿sale? Se clasifican en focos fijos, focos móviles y focos compuestos. ¿A qué se refiere con focos fijos? Bueno, con algunas industrias, ¿sale? Que se encuentran en ciertas localidades. Los focos móviles, como su nombre lo dice, son aquellos que están en constante movimiento, como los automóviles, los aviones, los barcos, todos estos recursos que utilizan para poder transportarse y para poder transportar diferentes materiales. Y los focos compuestos, pues obviamente están incorporados los dos anteriores, los móviles y los fijos, que son altas concentraciones en las ciudades, tanto de grandes edificios, de, ¿cómo se llaman? Automóviles, de población y de grandes industrias. Entonces, los focos compuestos tienen los dos anteriores, chicos. Bueno, ¿cuáles serían las fuentes de contaminación provocadas por el hombre? Bueno, tenemos contaminantes emitidos por vehículos, que ya les comentaba, calderas industriales de generación de calor, calefacciones domésticas y contaminantes emitidos por la industria. Aquí en este último vamos a encontrar a la siderurgia integral, a las refinerías de petróleo, que obviamente generan una gran contaminación, y no solamente en la atmósfera, sino también en los mares, ¿sale? Industrias químicas, industrias básicas del aluminio y derivados del flúor. Entonces vemos que los contaminantes por industria generan un gran índice de contaminantes que se van a la atmósfera por todos los gases que están emitiendo, todas esas sustancias químicas que se están yendo hacia la atmósfera y en muchas de las ocasiones que arrojan al mar. ¿Cuáles serían algunos efectos producidos por la contaminación atmosférica? Bueno, las emisiones de polvos y gases corrosivos que deterioran el medio ambiente, dando lugar a olores desagradables, pérdidas de visibilidad y daños para la salud humana, para los cultivos y materiales de construcción. No sé si se han dado cuenta, pero hay temporadas y horas en las cuales se logra concentrar un gran olor, chicos, de todos estos gases que están emitidos. No sé si también lo han percatado, por ejemplo, en Plaza Jardín, en las tardes. Se expande un gran olor de todos esos gases que están saliendo, pues, ahí en el basurero, entonces, de este basurero. Entonces, todos estos contaminantes generan también gran problemática para la salud, ¿sale? También gran pérdida de visibilidad, porque obviamente se genera smog, se genera neblina, la cual nos impide poder observar bien el entorno. Y más se da, por ejemplo, en las mañanas. Bueno, ¿cuáles serían algunos efectos? Efectos sobre la salud humana. Obviamente la contaminación atmosférica nos puede proporcionar problemas respiratorios, efectos sobre los materiales, ya que todas estas sustancias químicas que se van a la atmósfera, que se encuentran ahí, van desgastando los materiales que se encuentran. Por ejemplo, el mármol lo deteriora, deteriora las maderas, ¿sale? Deteriora todos esos materiales que pueden servir para construcción. También el efecto sobre las plantas que les comentaba hace un ratito. Por ejemplo, aquí les puse esta imagen, si se dan cuenta, en las partes de la orillita de las hojas, pues se encuentran ya quemadas por todos estos contaminantes que están en la atmósfera y a los cuales las plantas pues están expuestas, ¿sale? Muchos pueden tener tonos amarillentos, otros pueden tener así como pequeños manchones. Entonces estos son
por todos esos gases, todas esas sustancias químicas que se encuentran en la atmósfera. Y en esta otra imagen está pues efectos sobre la visibilidad, como les comentaba, la neblina, que nos impide ver el entorno a ciertas horas del día. Por ejemplo, en la mañana, cuando apenas está saliendo el sol, toda esta neblina se acumula. ¿Sale? Preguntas, chicos, de este tema. ¿Cuáles son los focos antropogénicos? ¿Cuáles son los focos antropogénicos de la contaminación ambiental, atmosférica, perdón? Focos antropogénicos de la contaminación atmosférica. Y la siguiente. ¿Qué sustancias químicas generan los volcanes y los incendios forestales? ¿Qué sustancias químicas generan los volcanes e incendios forestales? ¿Los volcanes y qué, perdón? Incendios forestales. Gracias. Sí, de nada. Bueno, vamos a ir con último tema. A ver si me da tiempo de abarcarlo, porque voy a dejar instrucciones, chicos. Bueno, vamos a pasar con la contaminación del agua, uno de los temas también muy importantes que pueden generar graves problemáticas de salud. ¿A qué se refiere esto? Bueno, se produce a través de la introducción, ya sea directa o indirecta, de sustancias sólidas, líquidas, gaseosas y de energía calórica, entre otras, en los cuerpos del agua. Esa es la contaminación, ¿sale? Tenemos que el agua pura es un recurso renovable, sin embargo, puede llegar a estar tan contaminado por las actividades humanas que nosotros estamos generando que ya no sea útil, al contrario, sea nocivo, porque si nosotros consumimos agua que está contaminada, obviamente puede tener un gran índice de correr el riesgo de enfermarse por muchas infecciones, ¿sale? Existen dos maneras de contaminar el agua: de forma natural por sustancias minerales y orgánicas disueltas, o en suspensión y a través de la intervención del hombre. Existen diferentes agentes patógenos como bacterias, virus, protozoarios, parásitos que entran al agua provenientes de desechos orgánicos. Por ejemplo, el petróleo, obviamente al mezclarse con el agua, está generando una gran contaminación de ella, en la cual perjudica tanto a especies que viven ahí, aves, peces, y también al humano, ¿sale? Bueno, chicos, hasta aquí voy a dejar este tema porque ya se va a cortar la transmisión. Y necesito avisarles que vamos a tener una sesión de tutoría, ¿sale? Pero necesito que esté de acuerdo la mayoría en que sea mañana o el jueves. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo ven? Si la hacemos la tutoría mañana o el jueves. Chicos, a ver, vamos a hacerlo por votación. Levanten su manita digital los que piensen que mañana. Nadie. ¿El jueves? Ok, el jueves se queda entonces. Entonces el jueves ya les voy a indicar a la hora de la clase a qué hora va a ser, para que estén preparados, chicos. Ya va a ser la conclusión del módulo. Vamos a ver lo del examen también, para que estén más preparados. Entonces esa es otra de las intenciones de esa tutoría. ¿Sale? ¿Tienen alguna duda? ¿No? Ok, si dejaron inconcluso algunos de los temas que presenté, al rato subo el video a YouTube para que lo puedan complementar. ¿Sale? Por favor, chicos. Los dejo, que tengan un bonito día y nos vemos el próximo jueves. Cuídense mucho. Gracias. Igualmente. Gracias, profe. Gracias, maestra. Gracias, maestra. De nada, bye.